leer en Juan 6, 56 al 69, de esto vamos a hablar el día de hoy. Este es un pasaje muy especial, en el cual pues vienen muchas cosas muy emocionantes. De hecho, siempre que predico yo creo que lo he predicado unas 2 o 3 veces en mi vida. Siempre me emociona por las palabras del Señor. Entonces ya lo leyeron todos juntos, así que lo que voy a hacer es leerlo otra vez en mi Biblia. Ustedes pueden seguir con sus vistas. Entonces, empezando el versículo 56, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá en mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo de que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, te damos gracias por la palabra que nos das en esta mañana, por tus bendiciones, porque nos mantienes, Señor, aquí, porque tienes cosas que enseñarnos, Señor, y cosas que nosotros debemos de aprender. Te pedimos, Padre Celestial, que tú, como nuestro buen Maestro, Señor, nos enseñes, y que también, Padre Celestial, nosotros como seguidores tuyos, como personas que creen en ti, como personas que viven en ti, Señor, vamos nosotros a aceptar tu palabra, Señor, llenarla de nuestros corazones y aplicarla en nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. No hace mucho tiempo ustedes escucharon acerca de el presidente electo, López Obrador, y se dan cuenta que antes de que ganara las elecciones dividieron a la población, pues básicamente no la población, de la gente que lo seguía, en dos: ya no me acuerdo cómo se llaman, los PG zombies y los PG, no me acuerdo cómo se llaman los otros, PG algo. Y esto es que hay personas que son muy fanáticas de algo o de alguien. Las personas que son muy fanáticas de, pues no sé, de alguna banda o muy fanáticos de algún deporte o algo, siguen a las personas que ellos buscan a pesar de cualquier circunstancia o a pesar de que hagan lo que hagan. Esto es, me acuerdo mucho cuando vivía en Guadalajara, que había, pues ya saben que en Guadalajara el clásico tapatío es entre Atlas, ¿sí, verdad? Sí, Atlas y las Chivas. Y me acuerdo que un hermano que fue a visitar me preguntó: ¿usted qué es, hermano? Le dije: no, pues yo no sigo tanto el fútbol. Y le dije: ¿usted? Y me dijo: yo soy de Atlas aunque gane. Entonces, a pesar de que el equipo deportivo no le iba bien, y parece que todavía no, la cuestión es de que hay personas que siguen a pues en este caso este equipo deportivo a pesar de lo que hagan. Hay gente que, así como, aunque no lo creamos, que en Estados Unidos sigue a Donald Trump todavía y son fans de ellos, y pase lo que pase y haga lo que haga, lo van todavía a seguir o van a creer lo que dice. Y así sucesivamente. En el mundo hay personas que siguen a otros por cualquier razón, ¿sí? Porque cantan más o menos bien, o porque juegan bien, o por lo que sea. Hay personas que hasta ponen a sus hijos los nombres de personas que admiran. Por ejemplo, aquí en Monterrey, se acordarán que había un comentarista que falleció hace poco, Roberto Hernández Jr., ¿sí, verdad? Sí. Y le decían Don Robert. Pues al hijo de recién nacido le pusieron Don Robert, pero con V. Entonces, Don Robert, así el nombre, así está cual, Don Robert. Entonces, eso nos demuestra lo que tanto que admiraban a esta persona o que tanto que querían a esta persona. Y así sucesivamente hay muchas personas que siguen
Y como les digo, independientemente de lo que hagan, lo que digan, lo que sean, hay personas que los van a seguir y van a ser independiente de lo que digan o hagan. La cuestión es que para nosotros, por ejemplo, a alguien que siga el Manchester o alguien que crea en, no sé, en Peña Nieto todavía o algo así, se nos va a parecer que pues, están mal de la cabeza o están no en sus 5 sentidos o no cabalmente. Entonces, muchos de nosotros, cristianos y cristianas, la gente nos dice que podemos nosotros estar locos o estar pensando o no racionalmente. Porque, pues, ¿cómo vamos a seguir a alguien que en todo caso vivió hace 2000 años? ¿Cómo podemos pensar que alguien nos puede salvar? Los judíos, yo tenía compañeros que les hablé de Cristo y me decían que ellos no podían creer en un hombre que vino a salvarnos. ¿Cómo podemos creer en un hombre que vino a salvarnos y vino a darnos la vida eterna? Eso no tiene sentido. Y si lo ponemos así en el punto lógico, en el punto humano, en el punto racional, económico, lo que queramos decir, no tiene sentido seguir a Cristo. O sea, imagínense nada más venir los domingos, dar ofrenda, ir a ayudar a alguien más porque si nos los pide en todo caso el Señor, o nosotros perdonar a los demás, pedir perdón, cosas que se le ocurre hacer. O sea, no es económicamente factible, no es lógicamente, no tiene sentido. Por eso es que para mucha gente el ser cristiano, el seguir a Cristo, es algo de locos o de débiles mentales, por ponerlo así. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué nosotros en todo caso creemos, seguimos y vivimos por Cristo? ¿Por qué nosotros en todo caso, podamos ponerlo así, estamos locos por el Señor? Porque es totalmente, porque es que nos ha reemplazado, por así decirlo, nuestra mente carnal o nuestra mente física o nuestra mente humana, por querer tener una mente más como la que Dios tiene, o más como la que Cristo nos puede modelar. Entonces, primero que nada, nosotros creemos en todo lo que el Señor nos dijo, todo lo que Jesús nos ha dicho. Nosotros creemos en Cristo. Versículos 56 al 57 menciona: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Imagínense haber dicho esto en aquel entonces, cuando los judíos desde el Antiguo Testamento tienen prohibido comer sangre para empezar. Y luego Cristo está hablando aquí, tal cual, si lo decimos, de canibalismo. ¿Cómo vamos a comerte a ti? O sea, estás mal de la cabeza. Mucha gente ahí debe estar pensando en esas cosas. Por eso dice ahí que muchas personas empezaron a murmurar, empezaron a hablar mal. Mucha gente que seguía a Cristo incondicionalmente empezó a dudar si lo que decía el Señor Jesús tenía razón o no, tenía lógica. Seguro muchas personas dijeron, no, o sea, yo creo que está mal esta persona. Yo creo que debemos de ir a lo que ya nos enseñaron antes, lo que está probado, lo que ya hay una institución que está detrás de todo esto. Por lo tanto, pues ya vamos a volver a lo anterior, aunque sean malos, aunque sean corruptos, aunque roben dinero. Estoy hablando de hace 2000 años, ¿no? de los saduceos y los fariseos que tanto criticaba el Señor Jesús. De eso estoy hablando. Aunque tenga los mismos colores, no lo hace, o sea, yo voy a seguir con ellos porque me parece mejor opción que estas opciones. Ahora, de nuevo, el Señor Jesús era una persona muy joven, en el cual se sienta a hablar de todos estos, empieza a hablar de estas palabras. Imagínense nada más la conmoción que causaba en la gente de su generación. Por lo tanto, de nuevo, el Señor Jesús menciona: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente, termina el Señor Jesús. Entonces, en esto es de que el Señor Jesús está hablando antes, en la antigüedad, cuando iban en el desierto, saliendo de Egipto, iban caminando y cayó pan del cielo que los alimentó y los mantuvo con vida. Pero murieron sus padres, nuestros abuelos, etc. Pero dice: el pan que yo les daré, el pan que soy yo, Cristo Jesús está hablando, es el que come de este pan, vivirá eternamente. Claro, esta es una alegoría. Nosotros no comimos del cuerpo de Cristo, ni bebimos de su sangre. Esto está mencionado el Señor Jesús refiriéndose a su muerte. El que cree en mí, el que confía en mí, el que vive en mí, va a tener vida eterna. Eso lo entendemos ya.
Pero la gente en ese entonces no lo entendía. O sea, uno podía pensar, ¿por qué no el Señor Jesús fue, pues no sé, a lo mejor en lo que él comentaba en sus enseñanzas fue pues a lo mejor más suave o a lo mejor enseñaba otras cosas pues más fáciles de entender? Nosotros estamos viéndolos desde el siglo XXI. En el siglo I no había las cuestiones que tenemos ahora de tecnología o de racionalización o método científico o cualquier otra cosa. El Señor Jesús utilizó los recursos que estaban en ese entonces para predicar de la palabra y de la vida. Entonces Él mencionó precisamente eso. El que me come, Él mismo dice, el que me come y Él vivirá por mí. Y luego dice, este es el pan, apuntándose a sí mismo, este es el pan que bajó del cielo para darles vida eterna. Por lo tanto, pues la gente simplemente se alborotó y muchos, como dice ahí, murmuraban y empezaron a dejar de creer en sus palabras y en lo que mencionaba él. Y claro es, en todo caso, si alguien viniera por primera vez a la iglesia y estuviera leyendo este pasaje, dijo el Señor Jesús que hay que comerlo, pues ¿qué podría pensar? Y luego si tuviéramos la cena del Señor, bueno, a lo mejor tendríamos la conexión ahí, bueno, este es el pan, este es el cuerpo del Señor, ya tendría una conexión, pero así a secas, así sin más preámbulo, así el Señor Jesús predicaba, así el Señor Jesús enseñaba. Otra cosa que vemos en este pasaje es que nosotros seguimos a Jesús. Otra de las cuestiones por las cuales estamos locos nosotros cristianos, una es porque creemos en Jesús, la otra es porque seguimos a Jesús. Estos son los versículos 65 al 66. Dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros? Ahí me adelanté un versículo, pero así lo dijo el Señor Jesús. Seguir al Señor Jesús es una aventura muy peligrosa, sobre todo porque no estamos viendo físicamente a quien estamos siguiendo. Si es difícil seguir a alguien que está frente a nosotros, si es difícil, cuando estamos en un carro y dice, me sigues y ahí llegamos, ok, ahí vamos detrás de la persona y se pierde en carro, con toda la modernidad que tenemos ahora se pierden. Ahora imagínense nosotros como cristianos decir que seguimos a Cristo. Nosotros como cristianos decir que andamos en pos del maestro o del pescador. Seguir a Cristo en todo caso es, pues tal cual, es dar un gran salto de fe. Porque es depositar nuestra vida, nuestra confianza, todo lo que somos y todo lo que tenemos en alguien que no podemos nosotros ver. Pueden ver ustedes a la iglesia físicamente, o un templo, a las personas que estamos aquí. Pueden ustedes ver a alguien que les enseña la palabra de Dios, pero ver a Cristo, poder ver al Señor, tenemos la esperanza que al final de los tiempos vamos a ver a Cristo, vamos a regocijarnos con Él. Pero ahora en este momento, en este mundo donde todo tiene que ser tangible, donde todo tiene que tener un precio, donde todo tiene que tener un costo, el seguir a Cristo tiene un costo. Y el precio fue la vida del Señor. El costo es que debemos entregar nuestra vida a Él día a día. Qué ridículo suena, ¿no? Sí, de nuevo, si alguien viniera por primera vez decir, oye, pues aquí predican que hay que seguir a un tal Jesús, hay que creer lo que Él dice, que hay que comérselo, y que hay que seguirle a pesar de no verlo. ¿Cómo vas a seguir a alguien que no ves? Esa es la pregunta que muchos cristianos nos hacemos. ¿Cómo poder seguir a Cristo que no vemos? Pues precisamente es a través de la iglesia que nos regaló el Señor, a través de nosotros apoyándonos unos a otros, a través de la oración, a través de leer su palabra, escucharla, a través de nosotros poder confiar en la palabra del Señor incondicionalmente, es que nosotros podemos seguir al Señor. Me gusta mucho usar la alegoría que menciona el autor de Mi experiencia con Dios, que menciona él que seguir a Cristo es como seguir a alguien, por así decirlo, a un soldado que va delante de nosotros, que sabe dónde están las minas en un campo minado. Al momento en que nosotros nos salimos de los pasos de Jesús, pues nos vamos a arriesgar a que nos vaya a explotar una mina y nos vaya a hacer mucho daño. Si seguimos los mismos pasos de Jesús paso por paso, sabemos que pues vamos a salvarnos, cuando menos de pisar una mina.
Pero de nuevo, ¿cómo vamos a seguirlo? Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Primero que nada, depositando nuestra confianza en el Señor, nuestro corazón dedicado a Él, nuestro ser entregado a Él totalmente. De nuevo, nosotros como cristianos, en el mundo nos puede conseguir que estamos mal porque seguimos a Jesús. Por último, ¿cómo es que nosotros nos consideramos nosotros como locos o nos consideramos que no estamos en nuestros 5 sentidos? Porque vivimos por el Señor. Este es el último punto, vivimos por Cristo, vivimos por el Señor. Precisamente en este versículo 67 que decía el Señor Jesús al apóstol, a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro diciéndole, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa es la parte que más me emociona. Lo conecto con muchas partes del Evangelio. Lo conecto cuando el Señor Jesús estaba fuera de Jerusalén y que Él lloró por Jerusalén y que en lamento Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise cobijarlos como la gallina a sus polluelos y tú no quisiste? Qué triste es darnos cuenta también que nosotros como hijos o hijas de Dios también nos alejamos del Señor, nos alejamos de la verdad de Dios, y al Señor simplemente podemos verlo así. Yo lo conecto mucho con este lamento, con estas palabras que le dice al apóstol Pedro, de cuántas veces el Señor no quiere estar en cobijo de nosotros, en cuidado de nosotros, y nosotros no nos dejamos. Queremos nosotros, en todo caso, por nuestra propia fuerza, por nuestro propio recursos, dinero, sabiduría, inteligencia, salir adelante cuando sabemos que no se puede. Cuando nosotros nos metemos en problemas, cuando sufrimos y todo, y aún en las peores circunstancias de la vida, a veces no queremos acercarnos al Señor por orgullo o por lo que sea. Pero podemos escuchar las palabras del Señor, así como a Jerusalén, así con nosotros, diciendo cuántas veces quise simplemente darte el cobijo y tú no te dejaste. Y lo que dice aquí, me gusta mucho aquí este pasaje, por esta última parte, en lo cual que decían, pues Jesucristo realmente no pudo haber sido un buen mercadólogo, un buen hombre de negocios, porque pues él iba a la gente. Imagínense qué negocio, en todo caso, tenemos en cual la gente va y que la gente deje de ir, pues es malo para el negocio, tendríamos menos dinero. ¿Qué político en todo caso le gustaría perder adeptos o perder seguidores? Que gente que votó por él y que ya no lo sigue o que lo desaprueba. ¿Qué iglesia en todo caso, hablando ya a nosotros, ahora poniéndolo más a nosotros, qué iglesia le gusta tener menos gente? Y así nos podemos ir a qué escuela le gustaría tener menos alumnos, podemos ponerle cualquier circunstancia, y yo creo que el punto se explica en sí solo. A nadie le conviene en todo caso perder, en todo caso es ganar, y en este mundo donde estamos enfocados a ganar, tener, pues el perder y el no tener se ve algo negativo, algo malo en contra del sistema capitalista en el cual vivimos. El apóstol Pedro, podemos pensar que era muy capitalista, al momento de decir, Señor, antes había multitudes y ya se fueron, haz algo para que no se vayan. No es bueno que se esté yendo la gente, está mal. Imagínense otras palabras que pudo haber dicho el apóstol Pedro y los demás. A lo mejor Judas, ¿no? Ahí él había dicho, como era el tesorero, sin decir nada, hermano, como era el tesorero, va a decir, pues Señor, se está yendo la gente, va a haber menos pesos, no puede ser, ¿cómo vamos a comer? Ya no va a haber dinero para pagar la deuda. Entonces, no dijo eso, pero pensando lo que así fuera, enfocándose a los números, a las personas y todo. Y la respuesta del Señor Jesús no puede haber sido mejor. Dice, ¿también se quieren ir? Y a lo que también nos invita el Señor a nosotros. Cuando nosotros estamos en los problemas, cuando nosotros estamos en las peores circunstancias, o cuando nosotros vemos que los demás se desaniman y se puedan ir, por ejemplo, de creer en Dios o en circunstancias adversas, la pregunta sigue siendo la misma.
¿Se quieren ir también? Hace muchos años vi a un misionero americano en la Ciudad de México que comentó una historia muy, muy triste. Y esta fue que, pues, él ya, digo, él no era joven, ya tenía varios años de experiencia. Y él llega, me comentó esta historia, me dijo que él, pues, iban a tener a su primer hijo, y pues, hacía muchos años, ¿no? Y lo que pasó es que, pues, su bebé falleció, o perdió la vida dentro del vientre de su mamá. Y entonces, lo que le recomendaban los doctores es que no podían sacar al bebé, que tenía que terminar pues el ciclo para que fuera menos peligroso para ella. Entonces imagínense meses y meses, que no me imagino que eran pues interminables, para la esposa de este hermano ir a la iglesia cantando los himnos de vida y de amor, pidiéndole al Señor por un milagro cuando no se dio. Y mencionaba esto, la experiencia tan difícil que fue para ella y para él como el marido, diciéndole que a pesar de todo esto, a pesar de ir a la iglesia, a pesar porque cualquiera puede haber dicho, pues ya no puede haber amor aquí, ya no puede haber amor de Dios, que el Señor permite que hijos de Él pasen por estas cosas. Y más, en todo caso, porque estos eran misioneros, dedicaban su vida al Señor. Cuando sucede esto. Y de nuevo la pregunta volvió a ser, ¿a quién más podríamos ir si solamente Cristo tiene palabras de vida? ¿A quién más podemos ir nosotros, hermanos y hermanas, si solamente el Señor tiene palabras de vida? Nosotros vivimos por el Señor. Por más que nosotros queramos sacarle la vuelta, por más que nosotros queramos, no sé, creer en la penicilina o en los milagros de la ciencia moderna o lo que sea, ¿a quién más podemos ir si solamente Cristo tiene las palabras de vida y de vida eterna? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por las palabras que nos das. Te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que en medio del dolor o las circunstancias o de cualquier decepción de este mundo, sabemos que tú eres la opción que tenemos para la vida eterna, la única opción, Señor. ¿A quién más podemos ir nosotros? ¿Con quién más nos podemos refugiar? Si no solamente en ti, Señor. ¿Con quién más podemos encontrar cobijo? ¿Con quién más podemos encontrar una sombra protectora? ¿Con quién más, Señor, podemos descansar? Si no solamente en ti, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que tú, Señor, como nuestro Padre, nos des ese cobijo, nos des ese amor, nos des, Señor, ese abrazo que necesitamos, Señor, para poder, Señor, en cualquier problema, en cualquier circunstancia, en cualquiera que sea lo que vivamos o suframos, tú estés con nosotros. Te pedimos, Señor, todo esto en Cristo Jesús. Amén.